Rosa de las Tormentas. Libro primero. La orilla. Calles de Río Mingyel, año 2439. Reino de Yeurisen. Sin aguardar siquiera calmar el hambre de sus entrañas gimientes y vacías, él amulló de la taberna, botella en mano. Su última moneda de plata quedó solitaria en la mesa, aguardando a que la niña la recogiese como premio. Él no soportó contemplarla un instante más, pues la culpa lo hería y señalaba. Pensó en marchar, en abandonarlo todo y errar allá donde no existiese recuerdo suyo. Pero aquel guerrero orgulloso que un día fue, necesitaba de su hogar. Al menos necesitaba a la aldea y sus gentes. Necesitaba creer que aquel niño que allí nació y creció aún existía de algún modo extraño. Necesitaba saber que quienes poblaban su memoria aún lo recordaban, porque se sentía muerto, muerto por dentro, sino en apariencia. Una obsesión enfermiza lo empujaba a buscar el contacto con esa realidad, su realidad, después de que la lucha incesante en aquella guerra cruel le arrebatase todo lo que un día fue. Lo único que aún movía al alma de Elamne era el miedo atroz, irracional, a desaparecer en el olvido. He de decirte que él nada sabía entonces de su destino, ni de aquel que lo marcó en su nacimiento. Ignoraba que, fiel a esa marca, la desesperación siempre habría de acompañarlo. Nada sabía entonces, ignorante de aquel dios ignoto y su eco inmortal. Aquel hombre siempre fue fiel a su esencia. Se estaba forjando, sin saberlo, en el eco de su propia desesperación. Y así, él amerraría mendicante por aquellas calles durante muchos días, incapaz de reunir el valor para confesar su verdad. Su única amiga entonces, la botella, apenas lograba acallar las voces de sus recuerdos. Más bien parecía querer abandonarlo a su suerte tras cada largo trago. Pero las gentes de aquel lugar ya no eran las mismas que su nostalgia había dibujado. Río Mingyel había cambiado, se veía a simple vista. La miseria y el desánimo crecían en rostros que ya no reconocía. Y él era el menos indicado para reprocharles aquel cambio. Nunca podría culparles. Huyó de antaño, quizás habría podido, pero tras este regreso furtivo, él mismo sentía las tenazas del desasosiego. Su padre habría sabido alzarles el ánimo, pero él había sido el precio injusto de aquella guerra 1000 veces maldita. A los hombres del bosque de Akalabeth, otrora orgullosos descendientes de Akaloth y temidos por su voluntad indómita, cada vez les costaba más repeler las incursiones que descendían del lejano norte, cruzando las altas montañas. Aun en su desánimo, los aldeanos ignoraban la auténtica verdad sobre el norte. ¿Podría él, antigua encarnación de sus esperanzas, revelarles una verdad que, seguro, no deseaban conocer? No podía mentirles ni darles falsas esperanzas que habrían abrazado con gusto. Elam era cobarde en esa perspectiva. Allí en el norte, donde la guerra era perenne, quienes no morían en la pugna eterna eran utilizados como animales el resto de sus vidas. En la mejor de las suertes, la crueldad del enemigo era implacable. Él sabía que el frente se acercaba cada vez más al reino de los pueblos libres. Hacía tiempo que se escuchaban rumores de aldeas saqueadas para tomar esclavos, carne de cañón para las guerras venideras. Rumores, sí, pero resultaba más sano para el ánimo creer que solo eran eso. En el norte, la lucha por la supervivencia era cada vez más atroz. Se sentía culpable y no podía permitir que lo descubriesen en esa derrota que terminaría de quebrar las pocas esperanzas que les quedaban. Bajo aquel crepúsculo de nubes oscuras que ahogaban un cielo antes radiante, el guerrero caído se aferraba a la última botella de aguardiente. La última. Ya no le quedaba ni una sola de las monedas por las que malvendió su espada y su armadura. Aquel había sido el último regalo de su padre, muerto años atrás en la misma guerra de la que él regresó vacío. Siempre buscó la aprobación de aquel padre honrado, fuerte y noble, el hombre que dio lo mejor de sí a sus hijos hasta que marchó a la horrible guerra del norte. Nunca, hasta ahora que yacía en el polvo de la miseria, había entendido su partida. Bebía a tragos cortos, ajeno a la noche que se le venía encima. En cierto modo, todos salvo uno fueron ajenos a la tormenta hasta el final.
Mientras bebía recordaba, unas veces con nostalgia, otras con pesar, y seguía bebiendo para olvidar, porque su mirada de ojos verdes, aún profunda, no se había diluido del todo en el alcohol que le quemaba la garganta. La botella le susurraba que era el momento de la melancolía. Más tarde llegaría la pena. Repasó el recuerdo de su vida, de los que había perdido, y al final recordó también aquel atardecer. Recordó aquel otro atardecer, cuando la noche caía y todo estaba perdido en el campo de batalla. Escuchaba los lamentos incesantes de los agonizantes mezclándose con el silencio aberrante del ejército de inmortales, en un vano intento de resistencia. Padres, hijos y hermanos, unos pocos entre los muchos que fueron, combatieron hombro con hombro hacia un final común, un final que unos llamarían glorioso, pero que para otros muchos, como él, fue estéril y estúpido. Campos Blancos de Ebekaz, año 2437, reino de Budok. Aquel atardecer, bajo un cielo que supuraba sangre y ceniza, las líneas aliadas estaban siendo masacradas por una auténtica legión de elfos sombríos, comandada por el mismísimo Ascenoilam, conocido como el príncipe segador entre los príncipes carceleros. No eran pocos los que susurraban con temor que Ascenoilam era un auténtico elfo del crepúsculo, otrora un hijo del resplandor, un ángel caído en desgracia desde los cielos de Alma. Se decía que al estar alejado del halo del padre, su piel se oscurecía día tras día, su esencia se marchitaba irremediablemente. Aquel era el estigma de su exilio. Era un ser poderoso, pero condenado, un príncipe agónico cuyo destino estaba sellado. Moriría el día en que la negrura devorase el último tono de su piel pálida. Aquellas criaturas viles que marchaban con él, los elfos sombríos, eran la raza mestiza en la que la sangre de los ángeles caídos se mezcla con los mortales, una suerte de demonios crueles ataviados con la farsa de la auténtica belleza marchita. Eran disciplinados y siniestros en su silencioso avance. En un instante permanecían todos inmóviles, después se movían todos juntos al unísono en una cadencia y velocidad imposibles. Obedecían el sonido de un gran tambor de guerra que quebraba el silencio y se lanzaban como áspides fulgurantes sobre cualquier presa. Si un solo hombre osaba realizar el más leve movimiento fuera del compás del silencio, Ascenoilam segaba su hilo vital con un único tajo, sin importar la distancia que el espacio físico interpusiera entre ambos. Aquel terror encarnado dirigía toda la ofensiva del norte de Budok. Ascenoilam no era como sus subordinados, era una visión de majestad corrupta, vasto en tamaño y de una musculatura más propia de un dios de la guerra que de un mortal. Pero su divinidad estaba enferma. Sobre su cuerpo formidable, runas intrincadas reptaban como cicatrices vivas, vomitando fulgores arcanos cada vez que un sortilegio despertaba en su sangre. Pero Elam no huía, lo buscaba a él, su némesis. Aunque su espada defiende a los pueblos libres de la tiranía del norte, su alma ardía con un propósito más egoísta. Pues no muchas lunas antes, los susurros agonizantes de sus propios compañeros de armas, aquellos que una vez siguieron a su padre Dilos, le habían revelado una verdad ponzoñosa. Le dijeron que fue el mismo Ascenoilam quien había dado muerte a su padre. Pero el veneno residía en lo que precedió al fin. La mente de Dilos se había quebrado, tornándose en un laberinto de locura. Antes de caer bajo el acero del príncipe carcelero, el elfo crepuscular, su padre había intentado regresar a la aldea con un único y aberrante propósito: acabar con la vida de su hijo menor antes de verse interrumpido en su propósito. Su padre había querido matarlo. ¿Cómo podría su propio padre, el héroe, desear asesinar a su propio hijo? La mente de Elam rechazaba tal abominación. Se negaba a aceptarlo entonces,
y se negó a aceptarlo incluso cuando yo mismo le confirmé que aquel miedo atroz era la más pura y sincera de las verdades. Impulsado por ese dolor, buscó al monstruo y atrajo la atención de Easthenoilam. Lo vio acercarse en un parpadeo que desafiaba al tiempo, cayendo sobre él como una sentencia divina. Vino sobre él como una sentencia divina. Las hebras negras de su cabello flotaban como humo alrededor de un rostro donde las runas brillaban con violencia y donde ardían dos iris púrpuras, testigos de la caída de los elfos del crepúsculo. Fue un veterano, un roble curtido en 1000 inviernos, el que alzó la mirada y vio llegar a la condena. Era el último juramento viviente que le quedaba al hijo de Dilos, su amigo más leal en aquel campo de batalla. Sus ojos cansados, que habían visto morir a toda su generación, distinguieron el sino que venía por Elam. En el fulgor púrpura del elfo caído, el viejo guerrero no halló un enemigo, sino la fría inevitabilidad de una muerte cierta. El amigo de su padre no traicionaría la confianza de su camarada caído, así que se rindió a la fatalidad. Pero antes, al menos, restaba asegurarse de que el muchacho tuviera una oportunidad más. Elam lo vio. Lo vio con la terrible claridad de un hombre que ya había presenciado el mismo acto de inmolación más de una vez. Un grito ahogado se le quedó atrapado en la garganta, un rugido sordo que no alcanzó a romper el silencio de la carnicería. ¿Por qué el destino le imponía este castigo atroz? Esta condena de ver a quienes lo amaban arrojarse a la muerte por su causa inmerecida. Brotó el recuerdo de Elsa con dolor en el pensamiento, la misma desesperación, el mismo gesto estéril, la misma sangre vertida para salvar a un hombre que no era más que un mendigo del alma. Se sintió indigno de cada respiración. No merecía la vida que le regalaban con la muerte de hombres y mujeres mejores. Era un hueco, un despojo que obligaba a los corazones nobles a quebrarse por él. El anciano, cuya armadura gastada contaba las cicatrices de una vida entera, rugió un grito ronco, deshecho en la desesperación. Quizás el nombre de Dilos, quizás una última súplica por el muchacho. Y sin un solo titubeo, aquel cuerpo robusto, hastiado de tanto horror y dolor, se lanzó al encuentro de la hoja. El arco que trazó la espada de Easthenoilam, un filo capaz de hender la realidad misma, atravesó al protector sin detenerse, pulverizando el viejo acero y la carne. El golpe continuó su curso letal, aunque ya menguado, hasta impactar con violencia contra el pecho de Elam. El impacto lo derribó, hundiéndolo en el barro, mezclado con las vísceras sangrantes de su salvador. Pero su armadura no era acero ordinario. Aquel regalo póstumo estaba forjado en el Irb más puro, el metal de las estrellas, mito para muchos y salvación para él. Helo allí, arrodillado, con la respiración rota, contemplando otra vez el cadáver de alguien que lo merecía menos que él. Elam, en un acto de serena aceptación, soltó la empuñadura de su espada rendido al destino y esperó, sumiso, una muerte que lo reclamara. Sonó otro retumbar de tambor. Elam apretó los dientes, aguardando el golpe fatal, pero la muerte no le llegó. Easthenoilam permaneció ante él, inmóvil como una estatua de obsidiana a medio tallar. Sus cabellos negros rozaban el torso desnudo del guerrero caído. Y entonces Elam fue testigo de lo imposible. El ángel caído lloraba. Lágrimas de sangre espesa enturbiaban su rostro, surcando la piel que se ennegrecía por la ausencia de gracia divina. En aquel silencio sepulcral, dos abismos se encontraron: la desesperación del guerrero huérfano y la furia del verdugo expulsado de los cielos. Y aquel encuentro, fugaz y eterno al mismo tiempo, cambió el curso de nuestra historia. Perdido en la bruma espesa de una batalla que agonizaba como una bestia herida,
La mente de Elam se quebró en un silencio interior demasiado lúcido. El campo no era ya un lugar, sino una llaga abierta en la tierra. Un caldero de humo acre, sangre caliente y acero teñido. El aire vibraba con el zumbido de flechas y el repiqueteo de armas que golpeaban huesos desnudos. Los cuerpos, esparcidos como muñecos rotos, formaban un mosaico grotesco bajo un cielo que parecía haber olvidado la luz. Y entre aquel horror primitivo, entre los despojos que aún temblaban con espasmos de vida aferrándose a nada, él vio una imposibilidad. Una rosa brillante. Una rosa, sí, luminosa, pura e intacta en medio de la ruina. Su fulgor leve, casi tímido, contenía una fuerza devastadora. Hacía que la realidad de un mundo entero palideciera ante ella. Al contemplarla, conceptos antaño colosales, dolor, esperanza, muerte, se volvieron fruslerías de un teatro ridículo. Nada importaba ya, salvo aquella única rosa, eterna, infinita, que parecía respirar un tiempo distinto del de los hombres. Aztenoilam había desaparecido. La marea roja surgida de su estela mortal mostraba su dirección. Alrededor de Elam, los restantes elfos sombríos proseguían su danza de muerte con una crueldad casi ceremonial. Espadas hundiéndose hasta la empuñadura, gargantas cortadas como si se abrieran páginas de un libro prohibido, rostros que se congelaban en expresiones de sorpresa o rencor eterno. Y sin embargo ninguno tocaba la rosa. Sus botas, aunque frenéticas, parecían girar en torno a ella, como si un círculo de significado prohibido los repeliera sin que sus mentes lo comprendieran. Entonces llegó el dolor. Un tajo rápido, certero, definitivo. La clase de herida que no concede tregua ni duda. Sintió el filo desgarrar su costado, oyó dentro de sí el chasquido húmedo de su propia carne partiéndose. La sangre, cálida como un abrazo traicionero, descendió por su torso mientras el mundo se volvía una mancha borrosa, encendida y luego oscura, como una vela a la que alguien aprieta con los dedos hasta ahogarla. Y él solo veía la rosa, y solo quería contemplarla una vez más. El miedo no era morir, era perderla. Era cerrar los ojos y no volver a contemplar aquella belleza que, por un instante, le había enseñado un atisbo de eternidad. Con su último aliento, las manos temblorosas arañaron el aire, como si pudieran asir una luz o un suspiro. Maldiciendo el destino que se la negaba, implorando a dioses invisibles por un segundo más. Apenas un segundo. Pero el dolor cesó. El ruido se extinguió. Elam se desplomó en un silencio sin forma, y el mundo se alejó como un barco nocturno que corta un mar sin estrellas. Se disolvió en la oscuridad. Y créeme si te digo que en ese preciso instante fue como la nada. Y que la nada en la que se sumergió lo acogió. No supo cuánto tiempo había transcurrido, un instante detenido, o 1000 años que se estiran como una plegaria, cuando escuchó los latidos de su propio corazón retumbar en la inmensidad como martillazos sobre piedra sagrada. Una calidez lo envolvió, delicada y profunda, semejante a un abrazo que él nunca había recibido. Reunió fuerzas titánicas para entreabrir los párpados, que pesaban como si cada uno cargara con una tumba entera. Y entonces la vio a ella. Y desde entonces ella, en su recuerdo y significado, siempre era aquella misma y primera imagen. Pues la rosa ya no era flor, era una joven doncella. Alta, esbelta, casi etérea. Parecía más un pensamiento manifestado que un cuerpo hecho de materia. Su piel, blanca como ceniza luminosa,
irradiaba un resplandor suave que bañaba el vacío en una claridad imposible. Sus ojos, de un púrpura insondable, guardaban un silencio dulce que parecía contener todos los misterios y todas las ternuras que el mundo nunca se atrevió a conceder. Aquel rostro era una escultura viva trazada con precisión divina, donde cada curva era un verso y cada sombra una revelación, y en él sus labios, entre el rosa cálido y el carmesí tenue, conservaban un brillo húmedo, como si un suspiro perpetuo los mantuviera despiertos. Su cabello, negro como la primera noche que dio origen al tiempo, descendía liso hasta rozar la altura de su cintura. No reflejaba luz. La absorbía con una elegancia melancólica, y aún así nunca reposaba del todo. Una brisa secreta que nadie más podía sentir lo movía en un vaivén lento, casi hipnótico, como si cada hebra obedeciera a un latido oculto en la profundidad de su ser. La túnica de seda plateada que vestía se ceñía a su figura con una pureza inquietante, tan lisa y silenciosa que parecía un trozo de luna tensado sobre su cuerpo. No llevaba adornos, no los necesitaba. En ella la ausencia de ornamento era pureza. Entre sus dedos largos y delicados sostenía la rosa. Aquella rosa. Sus pétalos, de un púrpura encendido, parecían latir con un fulgor propio, como si en el interior de aquella flor palpitara el corazón adormecido de un ser antiguo. Ella la acercó a sus labios con un gesto íntimo, contemplativo, casi sagrado, una devoción silenciosa, como si escuchara un secreto que la rosa le confiaba en murmullos de luz. Entonces sus miradas se encontraron, y la razón, dócil como una criatura vencida, se plegó alrededor de aquel instante. No existe palabra capaz de explicar cómo perdió el alma en ese breve cruce de miradas. Fue algo más hondo que un estremecimiento, más real que un recuerdo. Elam sintió el contacto como si su propia piel hubiese rozado la eternidad. Ella pronunció una sola palabra, suave, imposible, cargada de un significado tan vasto que la mente de Elam se quebró al intentar contenerlo. Y luego sonrió comprendiendo, con una sonrisa tenue, casi imperceptible, pero tan llena de aquel secreto compartido que su brillo parecía bendecir el aire. Un destello divino, un sonido nacido del silencio y un significado que se desvaneció en el olvido tan pronto como nació. Y antes de comprender, antes incluso de desear comprender, la oscuridad se extendió bajo él una vez más. Elam cayó, suavemente, serenamente, como un pétalo desprendido de la realidad de la rosa por manos invisibles. Despertó en un sueño o se sumió en él, y todo le era extraño y familiar a un tiempo. Otra vez, como en un eco, despertó cuando debía haber muerto, y creyó haber escuchado su nombre en un susurro. Despertó en una playa, a orillas del mar. Creyó haber yacido donde solo yacen los hombres muertos, en un mar de brumas del que no se alcanzaba a divisar el horizonte, y una playa tan larga que parecía carecer de extremos, y sobre su cabeza las estrellas estaban cercanas, más brillantes y hermosas. Ignoraba cuál era aquel lugar en donde se encontraba, y los momentos pasados ahora, en este instante, le parecían el vago recuerdo de un antiguo sueño, un sueño del que por fin había despertado. Al instante se le vino al pensamiento aquel final que se le antojó cruel, que también fue el de los demás. Todo aquello había acabado. No pudo evitar sentir al instante pena, pena inmensa, pero también un ligero matiz de paz y sosiego. Pronto pensó en que en realidad ya poco importaba,
y de nuevo sintió gran pena, pero ahora también sintió el miedo. Pensó en los demás que habían muerto con él y no se sorprendió al preguntarse acerca de quiénes serían y cuáles fueron sus vidas, y si alguno habría sobrevivido al final. Del olvido solo puedo decir que es cruel con el ajeno, pero casi nunca lo es con uno mismo, pues son pocas las veces que se siente en demasía la puñalada de un recuerdo. Sin embargo, Elam sintió pena de nuevo. Resignado contempló su alrededor y se descubrió solitario en la orilla de aquella también solitaria y tranquila playa. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, se sentía completamente en paz de una forma absoluta y plena, salvo quizás por aquel extraño y familiar eco en su mente del que no recordaba cuando lo había escuchado por vez primera, que repetía su nombre en aquel susurro. Lo sentía extraño y se preguntó por quién lo pronunciaba. Pero aquella voz y su curiosa forma de pronunciar su nombre le era terriblemente familiar. Tan pronto como se desperezó escuchando las débiles olas rompiendo en caricias con la orilla, arrancando el sueño de él sin prisa y afán ninguno, comenzó a desprenderse de aquella pesada armadura de otros tiempos ya pasados y de los que ya no importaba el recuerdo. Ya no debía prestar atención a peligros como entonces. No allí. Aquel pensamiento le dio paz de nuevo y resumió en un solo instante todo su anhelo. Había deseado quitársela de encima, retirar incluso la carga de su propio nombre, aquel nombre que le rechinaba, que le insultaba, aquel del que apenas podía hacer esfuerzo por tratar de recordarlo. Se sintió liviano, feliz, y sin saber por qué nervioso al tiempo y de forma incomprensible, inusual al menos para aquel que ahora le era tan distante, se puso a jugar como solo lo hacen los niños con algunas de las conchas que estaban esparcidas por la arena. Disfrutaba de su tacto, de su maravillosa imagen tan perfecta que le parecía que cambiaba el tono de su color e incluso la forma. ¿Era un espejismo? ¿Por qué? Sin embargo, no le resultaba inquietante. Ignoraba la causa de sentirse tan en armonía con aquel nuevo lugar, y poco le importó si quizás se había vuelto loco, pues, aunque aquella dicha le durase un efímero y solitario momento, habría merecido cualquiera de las penas. Y deambuló maravillado por las bondades de aquella playa con su finísima arena, que se le escurría fluida entre los dedos de sus descalzos pies y que le hacía cosquillas, y también por el mágico y suave murmullo de las olas esparciéndose por la arena, que entonces sonó tan distinto. Se perdió queriéndose perder en aquella infinita orilla, sin importarle dónde estaba o que otra orilla se escondía al otro lado de aquel mar. Caminando por un instante, quiso recordar, pero casi todos aquellos tesoros del recuerdo pasado se le habían escurrido del pensamiento. Entonces recordó otros sueños, aquellos sueños que ya había olvidado. ¿Sería ella? ¿Acaso era la doncella de la rosa? Tenía que ser ella. Sufrió un fuerte dolor en la cabeza. Aquel era un dolor indescriptible. Se sintió terriblemente confuso. Le dolía incluso el haberlo olvidado. Hacía tanto tiempo que lo había olvidado que parecía carecer de significado. Lloró, y el cielo onírico, hasta entonces perfecto, se manchó de pronto de nubes negras, densas y traidoras de tormenta. La luz de las estrellas comenzó a apagarse, una a una sofocada por sombras en movimiento, y el aire mismo se volvió pesado, casi irrespirable. Entonces escuchó el latido de un corazón que no era el suyo. Eran latidos profundos y antiguos, marcando un ritmo ajeno al mundo. Cada pulsación sacudía su mente como si aquel corazón reclamara su existencia. El corazón extraño se aproximó sin moverse, lo envolvió sin tocarlo y comenzó a imponer su cadencia. Sus propios latidos se desordenaron, luego dudaron y finalmente cedieron. Uno a uno se rindieron al pulso ajeno, hasta que ya no supo distinguir cuál era el primero ni cuál el último.
No hubo fusión, hubo olvido. Y en ese olvido, ambos latieron en unidad como un solo corazón. Sin saber cómo, ella llegó a sus brazos. Simplemente estaba allí, real y cálida, y al contemplar su rostro tan cercano vio cómo la intensidad viva de su mirada se apagaba lentamente en el vacío. Aún así, ella le sonrió, con una última sonrisa frágil y eterna, exhalada junto al postrer suspiro, y el mundo se detuvo en ese instante. Aquel corazón suyo se llenó de furia, porque la contempló muerta. Ella yacía muerta y sin peso, ya en sus brazos. La criatura más hermosa que jamás hubo en la creación había abandonado la existencia, arrancada de ella con una crueldad inconcebible. El vacío que dejó no fue simple ausencia, sino una herida abierta en el tejido mismo del ser. Entonces alzó la vista y delante de él estaba aquello que solo podía reconocer como su asesino. No era hombre, ni bestia, ni Dios, sino algo anterior a todo nombre. Era entidad y destrucción, una forma retorcida en la disformidad, mutable e imposible, cuyo poder, aún así, era infinito y opresivo. Gritó, y su grito fue tan feroz que la realidad misma se quebró. El cielo se resquebrajó como cristal bajo tensión. La arena se elevó en fragmentos suspendidos, y el mar quedó congelado en una marea inmóvil, mientras su voz desgarraba la esencia del mundo y atravesaba dimensiones que jamás debieron ser tocadas. Se lanzó contra su asesino y lo golpeó una y otra vez, sin medida ni compasión, y cada impacto fue como un trueno primordial capaz de borrar montañas y quebrar mundos. Con cada golpe la entidad se fragmentaba, pero él también, pues su cuerpo, su memoria y su propia identidad comenzaban a deshacerse. No se detuvo. Golpeó hasta quebrarlo, hasta que no quedó nada que golpear. Y en cada uno de sus golpes ambos se disolvían un poco más en la nada, fundiéndose en una aniquilación mutua. Mientras el eco de aquel grito seguía resonando en un lugar donde ya no existían ni el tiempo ni memoria. Elam despertó del vacío. A la mañana siguiente, emergió de él como quien asciende desde las honduras de un mar helado, aturdido, exhausto, con un dolor que le calaba los huesos como un metal punzante. Cuando por fin logró incorporarse, allá donde dirigió la mirada solo encontró desolación. Su despertar lo devolvía, cruel y sin piedad, al mismo infierno del que creía haber escapado. Los malditos 1000 veces por las edades venideras, campos blancos de Ebekaz. Allí, entre el silencio inquebrantable, comenzó a reconocer rostros. El primero fue Teskor, el más veterano del grupo, un hombre de barba entrecana que solía reír fuerte incluso en la víspera de la batalla. Había caído de rodillas, como si aún intentara incorporarse para proteger a los suyos una vez más. Elam recordó cómo contaba historias de su hija recién nacida, jurando regresar para verla caminar. Ahora, su cuerpo rígido yacía con los ojos abiertos hacia un cielo que ya no podía reclamar. A pocos pasos encontró a Andrid, el jovencísimo arquero cuya puntería ya casi era leyenda. Hablaba de los bosques de Akalabeth con tal devoción que uno podía oler la resina y la lluvia solo escuchándolo. Su pecho, atravesado por una lanza, era un recordatorio brutal de que ningún talento bastaba ante la marea del norte. Elam se arrodilló junto a él, cerrando sus párpados con manos temblorosas. Luego halló a Taelis, el gigante amable que cargaba un martillo demasiado pesado para cualquiera, excepto para él,
Taelis había muerto protegiendo a 2 reclutas que ahora yacían tras él, indemnes pero sin vida. Su postura final era la de un muro, firme, desafiante, indomable, aún en la muerte. Más adelante reconoció al mago errante que prefería los silencios a las palabras, ni siquiera había dicho nunca su nombre. Sus dedos aún estaban ennegrecidos por los últimos conjuros que había lanzado. Le había confiado una vez que no temía morir, pero sí ser olvidado. Elam sintió un nudo en la garganta al comprender que era él quien debía mantener su memoria viva. Y por último, casi oculto entre la hierba manchada, apareció Corben Itar, el más cercano entre los que le restaban. Corben había sido quien lo acompañó para unirse al ejército desde Riumiñel, quien lo había empujado a levantarse cada vez que caía. Elam lo contempló largo rato, incapaz de hallar palabras. La mano de Corben seguía aferrada a su espada, como si se negara a abandonar una batalla que ya había terminado, rodeado por todos ellos, y muchos más, unos con nombre que recordar y otros que le eran anónimos. Elam sintió que el silencio pesaba más que cualquier herida. Allí comprendió que no había despertado de su pesadilla, había despertado para cargar con ella. Habían muerto, todos, y él no. Lo pensó con la calma de quien contempla un precipicio cercano. No habría sido un mal final. La muerte habría sofocado aquel dolor sordo que le devoraba el alma, aquella angustia que erosionaba incluso la más tenue chispa de alegría. Pero ahora lo único que podía escuchar era el silencio. Para él solo quedaba el peso de un pesar absoluto, un desgarro que ni siquiera la fría caricia de la muerte habría logrado apaciguar. Aquella criatura maldita, aquel vástago de un resplandor antiguo y marchito, del que un día fue parte, Aztenoilam había desaparecido tal como surgió, sin estrépito, sin sombra, sin eco. Elam deseó que llegase pronto el día en que la última luz que aún le palpitara se extinguiera para siempre, como un suspiro condenado a apagarse entre los pliegues de la noche. Aquel amanecer que derramaba su luz sangrienta sobre los campos de hierbas blancas, hermosas incluso mancilladas, de una pureza que dolía contemplar, fue testigo del llanto dedicado a su muerte, la suya y la de todos aquellos que cayeron a su alrededor. Él, el único que aún respiraba, buscó a la extraña doncella sin hallarla. La buscó mientras el sol trepaba por el cielo, y la siguió buscando cuando éste comenzó su descenso, tiñendo el mundo con brasas de un oro marchito. Cuando la penumbra comenzó a extender su manto sobre las colinas, recogió sus escasas pertenencias y emprendió el camino, la cabeza vencida por un peso más hondo que el cansancio. Varias veces volvió la vista atrás, como si entre las sombras pudiera surgir su figura, o como si el viento que agitaba la hierba pudiera trazar un gesto suyo. No la vio, y sin embargo sentía, con esa convicción que no nace de la vista, sino del alma herida, que algo de ella marchaba a su lado. Calles de Riumiñel, año 2439, reino de Yeurisen. Despierta, un trago más. Quizás con un trago más se olvidaría de recordar lo que no era bueno que recordase. Las lágrimas le acudían al recuerdo y necesitaba otro trago. Uno más para acallar la verdad de que nunca la encontró. Por más que la buscó en su errar incansable y febril, jamás logró encontrarla. Intentó tratar su memoria como un sueño amable, pero los sueños se disuelven rápido, se desvanecen al alba, mientras que aquel recuerdo permanecía vivo, preciso, afilado, incrustado en cada pensamiento. A veces aún la siente a su espalda, rodeándolo en un abrazo leve, casi imperceptible, como si un espectro dulce y silencioso lo siguiera. Él sabe, lo sabe bien, que hace tiempo perdió la razón. Y mientras,
Elam lloraba una vez más, y mientras lo hacía, se prometía a sí mismo no volver a hacerlo nunca más. Comenzó a llover, y aquellas eran unas gotas oscuras, tan negras como la noche sin luna, y comenzaron a caer desde el cielo, deshaciéndose en su piel como si el firmamento llorase con él.